Bueno, buenas noches. Mi nombre es Brian Luna García. En mi grupo nos correspondió explicar todo el tema relacionado a correctores de frenada en el eje trasero. Mis compañeros son Luis Alejandro Agudelo, Daniel Suspedes y pues mi persona. Somos lo que conformamos este grupo. A continuación pues procederé a explicar. Antes de hablar del compensador fijo, pues hablaré un poco del tema de correctores de frenada, ¿sí? Pues este es un tema que, por decirlo así, es un poco complejo de entender, más que todo en su manera de funcionar. Dice que durante el diseño del circuito del sistema de frenos se tienen en consideración diversos factores, tanto fijos como variables, hay que tener en cuenta de eso. El más decisivo, dada su gran variación, es el reparto de pesos del vehículo durante la frenada. Este es el más complicado o el más analizado. A igualdad de condiciones de adherencia entre los cuatro neumáticos, la fuerza de frenado máxima sin deslizamiento es proporcional al peso que gravita sobre cada rueda. Por tanto, para lograr la mayor deceleración posible aplicando la mayor fuerza de frenado sin que exista deslizamiento de derrape, se debe determinar el peso que recae en cada una de las ruedas o eje, y este depende de unos ciertos factores. Un factor es la distribución de pesos estática. ¿Esto qué es? Es el proceso soportado por cada... No, el proceso no, el peso. Es como el peso soportado por cada eje con el vehículo inmóvil cuando está totalmente quieto. Viene dado por la distribución de los componentes del vehículo y suele ser mayor en el eje delantero, ya que en él suelen estar ubicados el motor y la caja de cambios. Otro factor sería la carga máxima admisible del vehículo. La posible carga del vehículo y el número de pasajeros modifican el peso que recae sobre los ejes, además de suponer una mayor masa suspendida durante la frenada. Como la carga del vehículo no siempre es la misma ni afecta por igual a ambos ejes, es necesario como compensar dicha variación. El aumento del peso en conjunto se compensa desarrollando una fuerza mayor de frenado por parte del conductor y el servofreno. El otro, el otro factor sería como la deceleración durante la frenada. Este sucede o es más o menos así, que durante la frenada se produce una transferencia de pesos hacia adelante. ¿Esto qué sucede ahí? Sobrecargando el eje delantero y aligerando el trasero. Cuanto mayor sea la deceleración del vehículo, más acusada será la transferencia de peso hacia la parte delantera del vehículo y mayor será el cabeceo del mismo vehículo. Como lo hemos podido evidenciar cuando nosotros vamos en un vehículo y frenamos bruscamente o simplemente frenamos o disminuimos una velocidad, y si esta velocidad en la que íbamos era muy alta, nos damos cuenta de dicho cabeceo. Además, si la trayectoria durante la frenada no es recta, las ruedas del lado exterior de la curva soportan mayor peso que las interiores. Hay que tener en cuenta eso también. El mayor peso sobre el eje delantero junto con la transferencia inercial de pesos proporcionan una mayor capacidad de frenado a dicho eje. Por ello se utilizan conjuntos de fricción más grandes y embolos hidráulicos de mayor medida en el tren delantero respecto al trasero. Por ende, ellos son como más grandes y más robustos. De este modo, aplican la misma presión hidráulica de accionamiento. El tren delantero desarrolla mayor fuerza de fricción y por ende mayor fuerza de frenado. Ahora sí explicaré cómo es el tema del compensador fijo, cómo actúa y básicamente pues qué es. ¿Sí? El compensador fijo es el más simple y limita la presión del eje trasero a partir de un valor fijo previamente determinado por el fabricante mediante la dureza de un resorte o la rigidez. Esto independientemente de cuál sea la carga del vehículo o la fuerza de frenado. Cuando el conductor acciona el freno, la presión hidráulica procedente de la bomba entra al compensador. Cuando la fuerza ejercida por la presión sobre la superficie del embolo
vence la resistencia del resorte, se produce el deslizamiento de dicho embolo, cerrando el paso hacia el... Este movimiento cierra el paso hacia las ruedas traseras y limitando así la presión recibida por los dispositivos frenantes del tren posterior. No sé si estoy siendo claro. Cuando se libera el pedal, el embolo retorna a su posición de reposo por la acción del muelle, permitiendo el retorno del líquido y la caída de la misma presión. Así más o menos funciona este compensador, más sin embargo ahorita mostraré un video en el cual especifican mejor y explican mejor cómo funciona realmente este compensador. Bueno, compensador en función de la carga. Este regulador modifica la presión hidráulica de frenado que llega al eje trasero en función del peso que soporta dicho eje. Para detectar la masa existente, el compensador se encuentra fijado a la carrocería y dispone como de una unión mecánica, la cual esta es como flexible con el puente trasero. Actúa en función de la compresión o distensión de la suspensión. Hay que tener en cuenta eso, es muy importante. Esta distensión es como proporcional a la carga que existe en dicho eje. Está la limitación estática y la deceleración del vehículo, que es la limitación dinámica. Listo. Hay una que dice, o sea, explicaré más o menos cómo es el movimiento o cómo, o sea, básicamente cómo funciona. O sea, él tiene un resorte exterior que puede actuar en compresión o en extensión, según el diseño del sistema, siendo este como el elemento que conecta la suspensión con el embolo de la regulación. En posición de reposo, la fuerza transmitida por el muelle actúa sobre la palanca y esta sobre el embolo, manteniéndolo como presionado contra la base del compensador. A la vez, la válvula de la bola se mantiene abierta por el vástago del asiento, permitiendo así como la circulación o la fluidez del líquido de frenos hacia los frenos traseros. Cuando el conductor acciona el freno, se produce como un aumento de presión hidráulica que ejerce fuerza sobre el embolo en dirección opuesta a la ejercida por el resorte exterior. Esto es debido al someter a la presión del fluido una mayor superficie en la parte inferior del embolo respecto a la parte superior del mismo. Cuando esta fuerza es ejercida por el fluido supera la aplicada por el resorte exterior, el embolo se desplaza hacia arriba cerrando el orificio de la válvula de bola e interrumpiendo el fluido del líquido, haciendo los frenos del eje posterior. Esto significa que más o menos cuando esto es interrumpido, básicamente no hay fluido de líquido de freno hacia la parte posterior del vehículo, ¿sí? Hacia el eje posterior. ¿Con qué fin? Limitando la presión que se ejerce sobre los dispositivos de frenado. La presión hidráulica que se necesita o necesaria para vencer la fuerza del muelle viene determinada por la fuerza ejercida por el resorte exterior. Si la carga sobre las ruedas traseras es poca, el resorte ejerce poca fuerza sobre la palanca y en consecuencia una mínima presión es suficiente para desplazar el embolo. Conforme aumenta la carga en el eje trasero, mayor efecto tiene el recorrido de la suspensión sobre el resorte, aumentando su tensión y requiriendo mayor presión hidráulica para provocar el cierre como del paso de fluido hacia el eje trasero, aumentando a la vez la fuerza de frenada en dicho eje. Si la presión enviada por la bomba aumenta en la zona de entrada del fluido, se supera el valor de la presión existente en la zona de salida del líquido. ¿Qué pasa aquí? Esto somete al embolo a un esfuerzo en el mismo sentido que la fuerza ejercida por el muelle por la diferencia de secciones del mismo, o sea, por decirlo así, como de longitud.
De esta manera se produce un nuevo descenso del pistón, abriendo nuevamente las válvulas y permitiendo una subida de presión aplicada a las ruedas traseras. Este aumento de presión en la zona posterior ejerce como nuevamente un efecto sobre el embolo, que vuelve a subir y cerrar el paso de presión hacia el eje trasero otra vez. Este proceso puede repetirse indefinidamente, o sea, siempre es muy repetitivo y es como un ciclo que se repite y se repite, debido a que por cada aumento de presión que realice la bomba, esto va a suceder como podemos ver o obtener en el gráfico que vemos ahí. Ese es un gráfico de presión. Al liberar el pedal del freno se produce una caída de presión obviamente en la zona de entrada del fluido. La diferencia de presiones entre las zonas de entrada y salida del compensador provoca el desplazamiento de la bola contra su muelle. Esto abre así el paso del líquido de frenos y libera la presión que actúa sobre los elementos frenantes. La fuerza del muelle exterior hace rotar el embolo a su posición de reposo o original, con lo cual la válvula de bola puede o queda mecánicamente abierta y libera por completo la presión. A continuación pues transmitiré el video de donde explican muy bien el funcionamiento de dichos compensadores y pues ahí nos dan ejemplos y es como mucho más allegado a la vida real. Buenas, en este vídeo del compensador de frenada vamos a empezar primero viendo uno de los problemas que tenemos en el sistema de frenado. Para ello he cogido prestado un coche de mi hijo. Vamos a ver qué pasaría al tirarlo por una rampa que he construido. Al lanzarlo, si nos fijamos, el vehículo lo he lanzado normal, sigue una trayectoria recta. ¿Qué pasaría si cogemos y bloqueamos la rueda delantera? Para ello he utilizado un cartoncito y vamos a simular qué pasa en un vehículo cuando bloquea una rueda delantera. Vamos a verlo. Lo tiramos y fijaros, el vehículo continúa recto. Bloquea adelante, continúa recto durante la rampa. Vamos a ver ahora qué pasaría al bloquear el vehículo una rueda trasera. Lo mismo con el cartoncito, vamos a ver lo que pasaría. Fijaros, como en esta ocasión el vehículo no sigue recto. Al bloquear de atrás, el vehículo se desestabiliza y pierde el control por completo. Conclusión de esto, si bloqueamos, en caso de que se bloqueen los frenos, mejor siempre que bloquee primero los frenos delanteros que los traseros. En caso de bloquear los delanteros, no haremos un recto, pero en el caso de que bloqueen los traseros, perderemos totalmente el control del vehículo. Por lo tanto, es mucho más peligroso que bloqueen atrás. Esta es una de las razones por las que se utiliza el compensador de frenada. Se puede llamar también limitador, corrector, ¿vale? Otra causa por la que se utiliza, pues lo vamos a ver aquí. Fijaros en el tanque, cómo llega y no lo ha arrollado. Fijaros ahora, justo cuando está por aquí, el movimiento de balanceo que hace hacia adelante. Fijaros, habéis visto cómo echa toda la carga hacia adelante. Cuando frenamos, la distribución de peso del vehículo tiende a que la parte del eje trasero se traslade al eje delantero. Es decir, en la frenada se descarga el peso sobre el eje trasero y ese peso que se descarga se gana sobre el eje delantero. Esta es la otra causa por la que se utiliza el compensador de frenada. Vamos a ver aquí, en un turismo, según los pesos que tenemos,
en cada eje, nos fijamos y nos sale más o menos en estático, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí en la tabla. Si os fijáis, más o menos 800 kilos en el trasero, unos 800 y algo en el delantero, más o menos un 50%. Pero en dinámico, es decir, durante la frenada, cambiamos prácticamente a un 80% del peso está en el eje delantero y solo un 20% en el trasero. Suele oscilar normalmente entre un 70 y un 30%. Para que veáis la diferencia durante la frenada, se produce toda esa transferencia de carga. Aquí en el vehículo de la imagen vemos cómo se transfieren del eje trasero al delantero casi 450 kilos. Fijaros de la importancia. ¿Qué es lo que ocurre? Las ruedas traseras, al descargarse de peso, van a bloquear mucho antes que las delanteras. En cambio, las delanteras, al tener mucho más peso, ellas pueden frenar mucho más sin llegar a bloquear. Por lo tanto, necesitamos que haya algún elemento que me distribuya la fuerza de frenado entre ambos ejes. En, en vehículos actuales conseguimos, digamos, ese reparto, esa diferencia de peso en vehículos utilitarios, se consigue repartir la presión de frenado en parte gracias al sistema de ABS y en otra parte gracias al propio diseño de los frenos. Por ejemplo, en el eje delantero, el diámetro de los discos y el diámetro de los émbolos de las pinzas es mayor que en el eje trasero. Por lo tanto, vamos a tener más fuerza en el eje delantero que en el trasero. Mediante ambas cosas, el diseño de los frenos de cada eje y el ABS, se consigue compensar y hacer que en el caso de que llegue a bloquear, que siempre tratando de que no bloquee, sea primero el delantero que el trasero y que tengamos mucha más fuerza frenado en el eje delantero que en el trasero para conseguir la mayor eficacia de frenado. Sin en cambio, en otros vehículos actualmente sí se sigue utilizando compensadores de frenada, que lo que nos hace es limitar la presión que le llega a las ruedas traseras. Si nos fijamos en este de la imagen, es un compensador fijo. Por dentro sería como vemos aquí. En la parte trasera tenemos este tornillo, que sería esta ruleta de aquí, que lo que hacemos al girarla es variar la dureza del resorte, el muelle que tenemos por aquí. ¿Este muelle quién lo presiona? Pues este émbolo, el émbolo verde. ¿Quién empuja el émbolo? El líquido que proviene ¿de dónde? Pues de la bomba, ¿vale? Esta entrada viene de la bomba. Y vendría por aquí, pasaría por aquí y saldría hacia una de las ruedas traseras. Esto siempre lo vamos a tener para controlar el eje trasero. Dependiendo de cómo nosotros estaremos el tornillo, estaremos variando la presión a la que se produce el corte. ¿Cómo se produce el corte? Pues lo vemos aquí en esta imagen, muy fácil. Al aumentar la presión procedente de la bomba, llega un momento en el que empuja al émbolo tanto que éste vence la fuerza del muelle y nos corta el paso del líquido hacia las ruedas traseras. Por lo tanto, en ese momento se produce el aislamiento entre la parte del circuito que viene de la bomba y el circuito de las ruedas traseras, manteniéndose en ese momento la presión de las ruedas traseras constante. ¿Cómo veríamos eso en la gráfica que tenemos aquí a la izquierda? Pues esta gráfica es una gráfica de presión y esfuerzo del pedal. Es decir, vamos a fijarnos en la presión que habría para la rueda delantera, que es esta línea roja de aquí. ¿Qué nos dice esta línea roja? Contra más fuerza con el pedal, más fuerza, más presión, voy a tener el circuito de la rueda delantera. ¿Qué pasa con las ruedas traseras? Pues en las ruedas traseras lo que nos ocurre
es que eso se va a mantener durante un tiempo hasta un punto. ¿Qué punto es? Es el punto en el que el émbolo verde vence la presión del muelle. En ese momento que vence la presión del muelle, se aíslan los dos circuitos y se mantiene constante la presión de las ruedas traseras. ¿De acuerdo? En el momento que se vence el muelle, mantenemos constante la presión de las ruedas traseras. A partir de ese instante, nosotros vamos a estar haciendo más fuerza en el pedal y va a aumentar la presión en las ruedas delanteras, pero no en las traseras. En las traseras se va a mantener constante esta presión. Se mantiene al mismo nivel, la presión no aumenta. En cambio, la delantera sí nos va a permitir que aumente. ¿Para qué hace esto? Para evitar el bloqueo de las ruedas traseras. Otro tipo de compensador de frenada, válvula sensora de carga o compensador en función de la carga, tiene varios nombres. ¿Qué es lo que hace este sistema? Dependiendo de la carga que tenga el vehículo, me va a limitar la presión. En el anterior teníamos que nosotros limitábamos la presión de corte actuando sobre esta ruleta de aquí, que lo que hacíamos era regular la tensión del muelle. Ese punto de corte era fijo, al que nosotros pusiéramos con la ruleta. En cambio aquí, en este sistema, va a ser variable ese punto de corte y va a ir variando en función de la carga. ¿Cómo lo hace? Tenemos un cuerpo fijo, que ahora veremos lo que hay en su interior, un cuerpo fijo, una palanca y un muelle. Este cuerpo fijo va a ir cogido a la carrocería del vehículo, a la parte fija. Y este extremo del muelle va a estar sujeto al puente trasero, al eje trasero. Por lo tanto, la longitud de este muelle va a variar según varíe la altura o la diferencia de altura que va a haber entre la carrocería y el puente trasero. ¿Vale? Tenemos que ver que contra más cargado esté un vehículo, pues más cerca va a estar el puente y la carrocería. Por ejemplo, contra más descargado esté, más separado. En una frenada, más separado. ¿Vale? Es importante que sepamos esto. ¿Qué tenemos por ahí? Pues dentro tenemos una bolita que va a ser la que va a cortar el paso que tenemos por aquí en medio, ¿vale? Este paso de aquí va a ser la bolita quien lo va a cortar. El cuerpo, el cuerpo verde sobre el que está, ese cuerpo, este cuerpo va unido a esta varilla y esta varilla, ¿quién la mueve? Pues esta varilla se va a mover por la palanca que cambia de posición según la longitud del muelle, que como hemos visto, esta longitud del muelle va a variar en función de la carga, ya que va a depender de lo cercano que esté el puente trasero de la carrocería. Al moverse, movemos el cuerpo verde. El cuerpo verde se va a mover o hacia abajo o hacia arriba, haciendo que esté más cercano o más lejano el punto en el que la bola va a cortar el, el paso de presión de la entrada de la bomba, que sería por aquí, la bomba no entraría por aquí, y pasaría por aquí, y saldría hacia acá, hacia la rueda trasera, ¿vale? El punto en el que corta la bola va a depender de si el cuerpo verde está más arriba o más abajo, y eso va a ser en función de la carga.
Bien, en el chasis, en la suspensión, lo que hemos comentado. Aquí nos encontramos con dos situaciones. A la izquierda, con carga. ¿Qué pasaría? Deja pasar el líquido durante más tiempo, está comunicado durante más tiempo. Tenemos la entrada por aquí de la bomba y la salida por aquí hacia una rueda trasera. Al estar el vehículo más cargado, lo que nos ocurre es que la parte verde, el cuerpo verde, se nos desplaza, por lo tanto, la bola tarda más en llegar contra el cuerpo verde y restringir el paso. Si nos fijamos ahora en la derecha, tenemos una situación en la que no habría carga y al no haber carga, ¿qué ocurre? O al haber una pequeña carga, que se corta el flujo del líquido antes. Es decir, aquí el cuerpo verde se desplaza hacia arriba. Al desplazarse hacia arriba, la bola llega antes contra este, cortando por lo tanto ante el paso, restringiendo ante el paso. Aquí a la derecha tenemos la gráfica de presión y esfuerzo del pedal, en la que tenemos representada como la línea recta la presión, la relación entre la presión y el esfuerzo en el pedal para las ruedas delanteras, para los frenos delanteros. Contra más fuerza con el pedal, en el pedal, más presión obtengo. Y luego tenemos varias líneas. La amarilla, que sería esta, que es lo que nos dice, se mantiene la regla de los frenos delanteros hasta que llegamos al punto de corte. Este punto lo tenemos por aquí. ¿Qué ocurre? Este punto de corte, antes en la fija lo variábamos nosotros actuando sobre la ruleta, manualmente. Se nos quedaba fijo durante la conducción siempre. Aquí este punto va a variar en función de la carga. Si el vehículo está menos cargado, como en el caso de la línea siguiente, el punto de corte disminuiría. Al tener menos carga en el eje trasero, vamos a necesitar menos presión, ya que si no, de lo contrario, bloquearíamos atrás y como hemos dicho, es lo que siempre queremos evitar. ¿Que tenemos una carga menor? Ocurre en la situación que está pintada en verde. El punto de corte de presión bajaría. Es decir, a más carga, a más presión corta. A menor carga, a menos presión en la que corta. Siempre buscando tener la mayor eficacia en el sistema de frenado sin que se llegue a bloquear las ruedas traseras. Estos dos sistemas son los principales que más se puede ver, el de válvula fija y la compensadora en función de carga. Tenemos otras que van en función de la inercia y otras que van en función de la presión. Pero esas las veremos en otro momento. Como fuente de información, os pongo por aquí de las que me he servido. Espero que os haya servido este vídeo. Gracias y un saludo. Listo, profe, esa fue mi presentación. Y ahí sigue mi compañero. Muchas gracias.